Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la última clase del tema límites. No va a ser la última vez que veamos límites, pero sí va a ser la última clase del tema de la introducción al tema de límites. ¿Sí? Ya nos enfocamos, sobre todo en la clase última, en un poco las formas de resolver y calcular límites, incluso empezamos a ver indeterminaciones. Y ahora vamos a continuar con otros ejemplos y otros casos que vamos a abordar de límites. Después, lo que nos va a quedar nos van a quedar, antes del parcial, nos van a quedar 2 clases más que tienen que ver con el tema de continuidad de funciones, que justamente vamos a usar límites, o sea que ya vamos a tener que tener sabido un poco el manejo con límites, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver en esta parte 4 del límite es un poco los criterios de comparación del límite, los límites de tipo cero por acotado y límites de funciones exponenciales. Tenemos dos propiedades que son bastante interesantes y que se usan bastante, que son las propiedades de comparación de límites. Es decir, que si yo tengo un límite a un x de 0 y dos funciones f y g, tal que el límite para una vale L1 y para la otra vale L2, ¿sí? L1 y L2 son dos números reales, ¿sí? Acá en este caso finitos. Entonces el criterio de comparación dice que si yo tengo una comparación posible entre las dos funciones, es decir, si por ejemplo f de x es menor o igual que g de x para todo x en un entorno del x0, entonces los límites conservan esto, ¿sí? Esta idea, o sea, el límite de la que está por abajo siempre va a ser menor o igual que el límite de la que está por arriba. Esto es bastante útil, sobre todo, por ejemplo, si yo conozco, sobre todo no, porque me permite encajonar, cuando yo no conozco un límite, si yo sí conozco el límite de una función con la que la puedo comparar, puedo más o menos saber en qué rango se encuentra el límite. En general, este criterio de comparación, y el que vamos a ver ahora, que se llama el lema del sándwich, son los métodos más usados cuando uno en realidad no conoce el límite de la función y no tiene ningún método o mecanismo para calcularlo de forma automática o mecánica como lo vamos a hacer nosotros. Entonces, si bien nosotros no vamos a utilizar demasiado estas dos propiedades, son en realidad las más usadas. El lema del sándwich me dice, bueno, es un poco este criterio de comparación llevado a un extremo más. O sea, si yo tengo una comparación ya no entre dos, sino entre tres funciones, de f y de g conozco los límites, ¿sí? Y h es una función que está en el medio, ¿sí? Están, las tres las puedo comparar en todo un entorno del punto sobre el cual voy a tomar límites, ¿sí? Entonces, si la f, cuando tiendo a x0, ¿sí? Se va al mismo límite que g, o sea, si L1 es igual a L2, entonces h también se tiene que ir a L. Y eso es, o sea, básicamente lo que me están diciendo es que está ensanguichando o encerrando a la función h en esta tendencia, ¿sí? No le queda otra, ¿sí? Es eso lo que uno está diciendo. Y eso tiene sentido si uno lo representa gráficamente, un poco, por lo menos la idea, ¿no? Pero si uno hace esto, piensa en lo siguiente. Supónganse que yo tengo acá los ejes cartesianos, ¿sí? Y tengo el x0 por acá, ¿sí? Supónganse que esto es L, ¿sí? Y supongamos que una de las funciones, no sé, la f hace algo así, ¿sí? Supónganse que esta es f. Ahora en otro color hacemos a G,
¿sí? Fíjense que acá puede pasar cualquier cosa, pero cerca lo que tiene que pasarle es algo así, ¿sí? Después puede pasar cualquier cosa. Entonces, fíjense lo que pasa. La H, ¿sí? Está siendo comparada todo el tiempo, perdón, acá hice algo que no estaba bien, porque, de hecho, acá tengo que borrar, ¿no? Porque lo que estaba diciendo es eh, que G era más grande, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más marcado, que G era más grande que F en el intervalo, ¿sí? Es más grande, vamos a hacerlo un poco más notorio, pero después tiende a L, ¿sí? Y después sigue siendo más grande que F, por lo menos en un entorno del X0, ¿sí? Entonces esto es lo que más o menos podría pasar. Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Remarco de vuelta a F. Y lo que decíamos es que si H está en el medio, ¿sí? De las dos, o sea, es más grande que F, pero es más chica que G, lo único que le queda, o sea, puede pasar cualquier cosa, capaz que acá nada que ver, ¿no? Pero acá, a partir de algún momento, tiene que pasar por el medio. Entonces, si pasa por el medio, no le queda otra que pasar por este punto, ¿sí? Después puede pasar cualquier otra cosa. Entonces, esta sería H, esta sería F y esta sería G, y esta sería un poco la situación. O sea, como que entre las dos, las de colores celeste y verde, me encierran a la H. ¿Sí? Fíjense que acá es crucial la condición esta, f de x menor o igual que h de x menor o igual que g de x, ¿sí? Para todo x en un entorno del x0. ¿Sí? Yo acá medio lo imaginé el contorno, como si fuera una cosa así, ¿no? Qué sé yo, hasta por acá, supónganse. ¿Está bien? O sea, como que en este entorno sucede esto. Lejos del punto, de vuelta, siempre estamos con la misma situación. El concepto de límite me importa lo que pase cerca y no me importa lo que pase lejos. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Entonces, el lema del sándwich me permite decir eso. Esto es interesante cuando las dos funciones tienden a lo mismo, por eso es que se enuncia así, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, con eso, ahora vamos a ver qué nos va a servir para este tipo de límite que vamos a ver. Si yo tengo un x0 y dos funciones tales que una, que puede ser g, vamos a decir que es g, cuando tiende a x0 tiende a 0, y f puede no tener límite, ¿sí? Puede ser una función que no tenga límite, pero a pesar de no tener límite, es acotada en un intervalo cerrado, ¿sí? Que contenga el x0. ¿Qué quiere decir ser acotada? O sea, básicamente es que en un intervalo que contenga el x0 no se vaya a infinito, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo digo eso? Bueno, quiero decir que existe una cota positiva m, tal que el módulo de f de x es menor o igual que m para todo x del intervalo, ¿sí? Tal vez, en x0 la función no esté definida. Lo que seguro no va a pasar es que se vaya a infinito, ¿sí? Entonces, ojo con eso, que lo voy a representar gráficamente porque creo que es lo más intuitivo. Gráficamente, la situación es, si yo tengo xy, ¿sí? Supónganse que acá está x0, ¿sí? Acá está el intervalo AB, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo que hace F, por ahí acá no está definida para este punto, pero lo que sí pasa es que si, o sea, esta situación, menor o igual que M, es que F de X se encuentra entre menos M y M. Entre menos M y M. Esta es una M, por las dudas, la hice medio dudosa. Entonces, ¿sí? Si acá está menos M y acá está M, ¿sí? La F está en cuestión, ¿sí? En este intervalo no se, o sea, no puede irse,
Después puede pasar cualquier cosa, qué sé yo. Pero en el intervalo se mantiene por acá, ¿sí? Acá no estuve muy prolija. Eh, perdón, no estuve muy precisa. Lo vamos a marcar correctamente, o sea, así. Lo que no puede pasar, acá F, esta sería F, esta es acotada. Si, lo que no puede pasar es esto, les decía. O sea, puede ser que acá no esté definida, ¿sí? Pero esto no puede pasar, no puede pasar esto. Que me vaya de repente a infinito, que haya una asíntota y vuelva. Esto no. G no es acotada. Esto no. ¿Sí? O sea, asintótico, comportamiento asintótico al infinito en el punto no puede haber. Pero, por ejemplo, podría pasar algo así. Que oscile infinitamente, pero siempre restringido. Eso sí, esta H es acotada. ¿Sí? El límite probablemente acá no exista, dependiendo, bueno, la situación. Ahora vamos a ver un ejemplo bien concreto, pero en este caso sí podría ser. Bueno, bien. Entonces, M va a ser una cota para la imagen de la función f. Y entonces, si yo tengo una función que tiende a 0 y otra que es acotada, el límite del producto me da 0 cuando tiendo a el punto en cuestión. Entonces, esta situación es conveniente, o sea, a ver, si f tiene límite, ¿sí? Y el límite es un número, esto es álgebra del límite, el límite del producto es el producto de los límites, y 0 por cualquier cosa es 0, ¿sí? Hablando del límite. Pero la gracia de esto es, esto sirve sobre todo cuando la función f no tiene límite, esa es la gracia, y para eso lo vamos a usar sobre todo. Una idea de la demostración, en realidad nosotros no solemos demostrar demasiadas cosas, pero acá puse un poco la idea de la demostración porque usa un poco este lema del sándwich que vimos recién en la filmina anterior. Si yo tengo, fíjense, yo lo que estoy diciendo es que el límite acá es 0, ¿sí? O sea, el L es 0. Entonces acá estoy haciendo la función producto menos el límite en módulo, ¿sí? Eso es mayor o igual que 0, porque el módulo es siempre algo no negativo, y a su vez yo sé que el módulo del producto, ¿sí? Es el producto de los módulos. Entonces después tengo el módulo de G, y a F lo acoto por M, ¿sí? El módulo de F lo acoto por M, porque eso es lo que tengo, y eso es la monotonía, ¿se acuerdan? Dentro de las propiedades de los números reales, yo tengo el mismo número G, o el módulo de G, y acá tengo el módulo de F, pero lo voy a reemplazar por un número más grande, y como todo es positivo, entonces la desigualdad se conserva. ¿Sí? Entonces me queda menor o igual que módulo de G por M, ¿sí? Para todo X en el intervalo. Siempre me interesa lo que pasa cerca. Entonces es, como el límite de 0, de la función constantemente 0, es 0, cuando tiende a x0, y a su vez el de G es 0, fíjense que si G tiende a 0, el módulo de G también, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno decía que si yo tenía un límite, el módulo de la función menos el límite, cuando tendía al punto, también era 0. Entonces, esto tiende a 0 y esto que está acá tiende a 0, ¿sí? Y esto es una constante. Entonces, tengo dos funciones, la 0 y esta, ¿sí? Que acotan a esto del medio y las dos tienden a 0. Entonces, por el lema del sándwich, lo del medio tiene que sí o sí tender a 0. ¿Sí? Entonces me queda que el módulo de G por F es 0. Entonces eso me dice que efectivamente F por G tiende a 0 cuando X tiende a X0. Acá es X0, no es el 0. ¿Sí? Entonces esta es un poco la idea y por qué me sirve el lema del sándwich un poco para estas cosas. Entonces nosotros no vamos a usar la idea de la demostración, sino que vamos a usar el tipo 0 por acotado. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo lo tendrían que usar. Tengo esta función, x por seno de 1 sobre x. Nosotros ya vimos la función seno de 1 sobre x y vimos que es una función que en 0 no tiene límite, que oscila indefinidamente, ¿sí? La función x tiende a 0 cuando x tiende a 0 y la función seno de 1 sobre x no existe el límite cuando x tiende a 0. Eso lo vimos.
Sin embargo, el seno de 1 sobre x es una función acotada entre -1 y 1, porque el seno es una función acotada, ¿sí? Entonces, si bien es una función que no está definida y no tiene límite en el 0, es una función acotada. Acá el m es 1, fíjense. El m es 1. Entonces, o sea, podría acotar el módulo del seno por 1. Y esa es la mejor de las cotas que yo, el mejor número que puedo encontrar. ¿Podría encontrar otro número? O sea, ¿podría decir que el seno de 1 sobre x está entre -2 y 2? Sí, ¿sí? Pero la mejor de las cotas es el 1, ¿sí? Porque es la que me acota más ajustadamente. Yo podría decir que el seno está entre -2 y 2, pero es una cota más suelta. Bueno, entonces tengo una función que tiende a 0 por una que es acotada, entonces el límite tiende a 0, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es eso. Cuando tienen este tipo de situaciones es decir que, o sea, que una de las funciones tiende a 0 y ver que la otra es acotada y ya está. Esta función x por seno de 1 sobre x tiene este gráfico. Fíjense que la 1 sobre x tenía una oscilación infinita, tendiendo al 0, y acá pasa lo mismo, con la diferencia de que la función x me va achicando la oscilación. O sea, va oscilando mucho, 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 con mucha frecuencia. Después van a ver más esto del tema de frecuencia, ¿no? Y cada vez más, pero la frecuencia va a ser cada vez más rápida, pero a su vez la longitud cada vez más pequeña, la amplitud. Entonces ahí es donde va a coincidir en 0. Entonces en este caso, este límite sí existe y da 0. Otra función, coseno de pi sobre x, no, perdón, coseno de pi por x sobre x y el límite de esto cuando x tiende a más infinito. Fíjense que esto lo podemos ver como un producto, como el producto de 1 sobre x por el coseno de pi sobre x. Entonces, la función 1 sobre x, cuando x tiende a más infinito, se va a 0, ¿sí? Porque esto se hace tan grande como yo quiero, entonces estoy dividiendo por cosas cada vez más grandes el número 1 y eso me da 0. En tendencias, recuerda. Y a su vez, el coseno no tiene límite cuando x tiende a más infinito, porque oscila infinitamente. El coseno y el seno son funciones que oscilan infinitamente, ¿sí? Acá el pi no hace nada. O sea, lo único que me hace es que, por ejemplo, que se haga 1 y -1, en lugar de hacerse en C, por ejemplo, en los... o sea, acá yo lo único que tengo que poner, no tengo que poner pi o 2pi o 3pi, sino que tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, en enteros, digamos. Y esta oscila infinitamente, entonces este límite no existe, ¿sí? Es un poco como la de 1 sobre x, como el seno de 1 sobre x. Entonces, pero sí, el coseno está acotado, es una función acotada, no importa que oscile infinitamente, sino que está acotada entre -1 y 1. ¿Sí? Para cada x real, ni siquiera en un intervalo. O sea, yo necesito menos que eso, necesito que esté acotada donde quiero calcular. O sea, si acá quiero calcular el límite cuando x tiende a más infinito, me interesa que esté acotada para x suficientemente grandes. Pero acá lo que puedo decir es que está acotada siempre esa función, ¿sí? Entonces, el límite de algo que tiende a 0 por el límite por una función acotada me da 0. Esto es de tipo 0 por acotado. Esta función es la que está graficada en verde. Bueno, en 0 es interesante ver que tiene una asíntota. No la analizamos nosotros, pero lo que sucede en el comportamiento en el más infinito, también en el menos infinito se puede ver, es que tiende a 0. Oscila cada vez más planchadamente, ¿no? La amplitud es cada vez menor. Bien. Por otro lado, lo que vamos a ver también son límites de funciones exponenciales compuestas. ¿Qué quiero decir con funciones exponenciales compuestas? Ahora cambiamos de tema, ¿no? O sea, no cambiamos de tema, pues seguimos con límites, pero cambiamos de tipo de límite. Entonces, ahora lo que quiero hacer es hacer una composición de una función exponencial. Poner una base, ya no, ahora que no sea necesariamente un número, sino sea una función, y un exponente que sea una función. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, lo primero que tiene que pasar es que la base sea positiva. Recuerdan que la base tiene que ser positiva, entonces que la f tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, una vez que, si yo tengo una función que es no negativa, de hecho, necesito que sea positiva, entonces yo puedo hacer f a la g, ¿sí? Que es como una composición, y como puedo hacer eso,
lo que puedo hacer es aplicarle, ¿se acuerdan que la exponencial y el logaritmo eran una a la inversa de la otra, ¿no? En la misma base. Entonces, si yo aplico e a la logaritmo de lo que tengo acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa fue una técnica que yo usé en una clase, en la clase de exponenciales, para despejar? Bueno, acá lo mismo. Si yo aplico la función e a la logaritmo de esta cosa, ¿sí? Lo que tengo es esta misma cosa, ¿sí? Porque eso me da la identidad. A ver si se entiende lo que quiero decir. ¿Dónde estaba la pizarra? Por aquí. Lo que les quiero decir es esto. Nosotros teníamos que E... estoy viendo. Nosotros teníamos que E a la logaritmo natural de X me devolvía el X, ¿se acuerdan? Porque una era la inversa de la otra, ¿sí? Y lo mismo teníamos con el logaritmo de E a la X, ¿sí? Acá en esta era incluso más intuitivo todavía, porque si uno usaba la propiedad de sacar la potencia multiplicando, quedaba E a la logaritmo de X por el logaritmo en base E de E, y esto es X por 1. ¿Sí? Y eso me da X. Acá en esta no es tan intuitivo, pero efectivamente acá es componer a la función e a la x con el logaritmo de x y me da la identidad, ¿sí? Bueno, entonces, si yo ahora tengo, en lugar de x, tengo cualquier otra cosa, ¿sí? Va a ser la otra cosa. Entonces acá es e a la logaritmo de f de x a la g de x, no importa que esto sea una porquería. Bueno, será esa misma porquería. ¿Sí? Entonces, ¿de qué? Por ahora no le veo la utilidad. Yo tenía esto y ¿para qué quiero esto? Parece más complicado. Bueno, parece más complicado, pero nos va a permitir trabajarlo de una manera mejor que esta, que no sé cómo manejarlo. Van a ver ahora con los límites. Y esto me queda e a la, recuerdan que la potencia baja como producto, pero baja en el exponente. Entonces me queda g de x por el logaritmo de f de x. Entonces todo esto me quedó igual a f de x a la g de x. ¿Sí? Eso es lo que estaba acá, que yo recién estaba mostrándoles, esto de acá. Y entonces, calcular si esto es igual a esta cosa, calcular el límite de esto para un determinado x0, ¿sí? Positivo, incluyendo el 0, vamos a ver que vamos a poder incluir el 0 en el límite. O sea, no se puede, perdón, el 0 no, olvídense de lo que les dije. O sea, puedo calcular para un x0 dependiendo del dominio, porque ahora estaba pensando en un dominio positivo. Entonces, calcular el límite de esta cosa va a ser igual que calcular el límite de esta cosa, porque eso es lo que estoy diciendo, son expresiones equivalentes, ¿sí? Entonces, si todo va bien, voy a poder, calculando el límite del exponente, el límite de g de x por el logaritmo de f de x cuando x tiende a x0, y luego ver qué pasa con la exponencial, si hago eso, acá estoy usando un poco la propiedad de composición, el límite de la composición, ¿no? Si tiene sentido hacer esto, lo voy a poder hacer. Y esto lo voy a poder calcular. Entonces, algo que no sé cómo manejar, lo voy a manejar así. Digo no sé cómo manejar porque hasta ahora no vimos ningún límite de este tipo. ¿Sí? Entonces, en realidad vimos límites de este tipo, pero cuando la base estaba fija, o era un número. Pero ahora como la base es móvil, no queda clara la situación, ¿sí? O sea, en realidad uno, si tuviera más tiempo, tendría que ver ejemplos de por qué esto es dudoso, por qué esto no es sencillo o directo de calcular. Pero bueno, tienen que pensar que así es, y si no, tienen que ponerse a hacer ejemplos. Yo voy a hacer algunos ejemplos, pero ya usando la propiedad. Fíjense que acá tengo el límite el límite cuando x tiende a 1 de la función 2 más x a la x sobre 2. Entonces, les decía, esto es igual a hacer e a la x sobre 2 por el logaritmo de 2 más x, ¿sí? Usando lo de recién.
Entonces, si tomo el límite arriba, ¿sí? Cuando x tiende a 1, x sobre 2 tiende a la 1 medio, y esto tiende a lo de adentro del logaritmo tiende al 3, entonces tiende al logaritmo de 3. Entonces me da, esto me da, o sea, este es el límite de la composición. O sea, el límite de la composición es la composición de los límites, es propiedad pura de álgebra de límites. Entonces acá me va a quedar que el límite es e a la 1 medio por el logaritmo de 3, ¿sí? Y acá puedo, en realidad si lo dejo así no es muy interesante, pero si lo vuelvo a meter, fíjense que me dio esto, ¿no? Me dio e a la 1 medio por el logaritmo de 3, pero si vuelvo a subir el exponente, porque esa propiedad la puedo hacer y deshacer cuando quiero, entonces me queda e a la logaritmo natural de 3 a la 1 medio. Y esto me da la identidad, entonces esto me da lo que está adentro, me da 3 a la 1 medio. Entonces, este límite me da 3 a la 1 medio. Fíjense que acá es como evaluar en 1 el límite, ¿sí? Porque si yo pongo un 1 acá y un 1 acá, me da 3 a la 1 medio. Bien, entonces en ese caso sí. Entonces, ¿cuándo es interesante usar esto? Porque uno acá dice, bueno, pero entonces tanto lío, o sea, toda esta vuelta que hicimos para ver que efectivamente era evaluar en el 1. Bueno, el tema va a estar cuando yo haga tendencias a más o menos infinitos o a situaciones donde la base o el exponente se comporten en el infinito o tenga indeterminaciones. Entonces, fíjense en este caso. Ya en este caso no podemos hacer una evaluación. Quiero calcular el límite de la función 3 menos x a la menos x cuando x tiende a menos infinito. Acá uno lo podría hacer, podría sacar este menos y poner 1 sobre 3 menos x a la x, ¿sí? No cambia mucho. Lo que es cierto es que la base, cuando x tiende a menos infinito, se va a más infinito y el exponente se va a más infinito. Entonces es algo que crece tanto como yo quiero a algo que crece tanto como yo quiero, ¿sí? Entonces esto no es indeterminado, no va a ser indeterminado. Vamos a ver que no es indeterminado, de hecho da más infinito, porque si yo pongo algo cada vez más grande de base y algo cada vez más grande de exponente, tiene lógica que eso crezca tanto como yo quiero. Entonces, efectivamente, si lo podemos probar sencillo, porque si hacemos la propiedad esta de elevar a e a la logaritmo de, me queda e a la menos x por logaritmo de 3 menos x, y fíjense que tomando el límite arriba, en el exponente, me queda el límite de menos x, que me da más infinito, cuando x tiende a menos infinito, y este límite es 3 menos x, ¿sí? Fíjense que acá, si yo no hubiera, fíjense que esto no tiene sentido pensarlo para x positivos, perdón, por ejemplo, para x más grandes que 3. Si yo tuviera que tomar límite a más infinito, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo pongo un 5 acá, ya tengo una base negativa, ¿sí? Y esto se ve acá. Si yo tuviera que tomar límite a más infinito de esto me quedaría menos infinito, no tiene sentido el logaritmo. Entonces está bien esto que me quedó acá. 3 menos x, cuando x tiende a menos infinito, se va a más infinito, ¿sí? Entonces el logaritmo se va a más infinito. ¿Se entiende esa parte? La vuelvo a repetir acá en la pizarra, para no olvidar, para no olvidarme, es el límite de x tendiendo a menos infinito del logaritmo de 3 menos x. Lo voy a hacer así. Lo que está acá adentro, ¿sí? Cuando x tiende a menos infinito, se va a más infinito, ¿sí? Y el logaritmo, recuerden que el logaritmo es la función, la exponencial tiene este comportamiento, e a la x. Y el logaritmo tiene este comportamiento, ¿sí? Recuerden que son simétricos respecto de, esta sería e a la x, y este sería el logaritmo de x, logaritmo natural. Entonces, el logaritmo, para x cada vez más grande, se va también a infinito, ¿sí? Entonces se va a más infinito. Entonces esto tiende a más infinito. Por eso acá puse algo que tiende a más infinito por algo que tiende a más infinito. Entonces esto se va a más infinito. Fíjense que estos son tendencias, ¿sí? Fíjense que
tiene sentido poner un igual porque estoy calculando un límite. Entonces esto es la exponencial algo que tiende a más infinito. Entonces algo que tiende a más infinito tiende a más infinito. Vuelvo al grafiquito. La exponencial, cuando para x cada vez más grande, se va a más infinito. Entonces, se va a más infinito. Efectivamente, como habíamos anticipado. Ahora tengo este ejemplo. El límite de x menos 2 a la 1 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2 por derecha. Fíjense que este es un límite lateral. ¿Sí? ¿Por qué lateral? Me acerco a 2 por derecha porque fíjense que si yo me acercara por izquierda, esto me quedaría negativo. ¿Sí? Entonces me tengo que acercar de un modo, o sea, la base nunca puede ser negativa. Y de hecho, esta función tiene como dominio todos los reales mayores a 2. ¿Sí? Y en 2 sería justamente donde vale 0. Entonces, no, fíjense que es una tendencia, no puedo evaluar ahí. O sea, esto tiende a 0 la base y el exponente tiende a infinito. ¿Por qué? Porque es una fracción en la cual el denominador tiende a 0. ¿Sí? Entonces esto tiende a infinito. Entonces, fíjense que acá me queda algo que tiende a 0 a algo que tiende a infinito. Entonces, ¿qué me da eso? Bueno, acá no queda muy claro qué da. A veces uno dice, bueno, esto da 0, 0 a cualquier cosa da 0. Bueno, a veces sí, a veces no. O sea, en tendencias vamos a ver qué pasa. Entonces, si hago esto de e a la logaritmo de, me va a quedar el límite de x tendiendo a 2 por derecha, con los laterales lo voy a poder hacer también, porque es una cuenta algebraica esta, de 1 sobre x menos 2 por el logaritmo de la base. Tomo el límite de 1 sobre x menos 2 y logaritmo de. Fíjense que esto sigue tendiendo a infinito, a más infinito. ¿Sí? A más infinito porque esto, ¿sí? Si uno grafica la función 1 sobre x menos 2, ¿sí? Aprovechando un poco la pizarra, porque si uno usa la función, si uno tiene esta función, que es una racional, x menos 2, esta función tiene como dominio todos los reales menos el 2. De hecho, esta función tiene una asíntota vertical en x igual 2. ¿Sí? Y es como la 1 sobre x, pero corrida 2 hacia. Tiene asíntota vertical en 2 y asíntota horizontal en igual 0. Entonces, si yo agarro el 2, hay una asíntota, acá está el 2, y después hay otra asíntota acá. Y después la h hace esto. Es así, es muy parecida a la 1 sobre x. Esta es h. Entonces, cuando yo tiendo a 2 por derecha, o sea, acá está el 2, y me acerco a 2 por este lado, lo que pasa es que se hace cada vez más grande la función. ¿Sí? Entonces, eso es este comportamiento. Va a ser el comportamiento de esto, o sea, esto tiende a más infinito, que es lo que dije acá arriba. Y el logaritmo va a pasar, ¿qué cosa? Cuando tiendo a 2 por derecha, esto se va a 0, ¿sí? Por derecha. Entonces el logaritmo se va a menos infinito. ¿Sí? Vuelvo a la pizarra y vuelvo al gráfico del logaritmo, que lo tenía por acá. En el gráfico del logaritmo, este de acá, lo que sucede es que se va pegando ay, perdón, que lo que pasa es que me cuesta bastante a veces manejar las rectas. Se va pegando el gráfico al eje vertical, es decir, que cuando yo tiendo a 0, ¿sí? Cuando tiendo a 0 por derecha, se va a menos infinito, se hace cada vez más negativo, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta, es importante tener en cuenta los gráficos del logaritmo y de la exponencial. Entonces, esto se va a menos infinito y esto se va a más infinito. Entonces,
algo que tiende a menos infinito, por algo que tiende a más infinito, tiende a menos infinito. Entonces, algo que tiende a la menos infinito se va a cero. La exponencial, recuerden, y vuelvo de vuelta al gráfico, recuerden que la exponencial para x más negativo se pega al cero. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que estoy usando todo el tiempo son los gráficos del logaritmo y de la exponencial. Y estoy viendo las tendencias, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. Seguimos. El límite de x a la 1 sobre x cuando x tiende a más infinito. Bueno, acá la base tiende a más infinito y el exponente tiende a 0. Entonces es un tipo de infinito a la 0. Son tendencias, recuerden, son tendencias. Entonces vamos a fijarnos, si hago lo de e a la logaritmo, me va a quedar e a la 1 sobre x por el logaritmo de x. El límite de 1 sobre x me queda cuando x tiende a más infinito por el límite del logaritmo cuando x tiende a más infinito, esto e a la. Acá sí puedo, si hago la regla de la composición, ¿no? Entonces fíjense que cuando esto tiende a más infinito, esto tiende a 0 y cuando x tiende a más infinito, el logaritmo tiende a más infinito. Entonces me queda algo que tiende a 0 por algo que tiende a infinito. Y eso era indeterminado. Lo vimos en la clase donde empezamos a abordar el álgebra de límites infinitos, que fue la anterior. Entonces acá me quedó indeterminado. Si esto es indeterminado, entonces esto es indeterminado. Entonces no lo voy a poder calcular de esta manera, ¿sí? Porque de esto pasamos a esta tendencia. Entonces, por el momento, este límite no lo podemos calcular. Otro límite que no vamos a poder calcular es este, que es de tipo 0 a la 0. ¿Sí? Fíjense que acá x tiende a 0 por derecha, así que esto es 0, algo que tiende a 0, a algo que tiende a 0. Cuando yo hago esta misma artilugio, lo que me queda es e a la algo que tiende a 0 por algo que tiende a menos infinito. Entonces esto también es indeterminado porque en el exponente me queda una indeterminación de tipo 0 por infinito, de las que vimos la clase anterior. Entonces fíjense que el tema de la composición acá pierde sentido, o sea, acá ya no me sirvió esto que recién hicimos y que con lo que pudimos calcular, o sea que es limitado, ¿sí? Lo vamos a poder aplicar en algunos casos donde tengamos estas situaciones que no eran indeterminadas. Ahora, en estas ya no nos sirve. Y hay una determinación más que también quiero verlas, que son, así terminamos con los tipos de indeterminaciones, que es esta. Fíjense que acá x tiende a más infinito y tengo 1 más 1 sobre x a la x. Estos son representantes de estas indeterminaciones, eso quiero decir. Lo de la base tiende a 1 porque esto tiende a 0 y el exponente tiende a más infinito. Y esto es tipo 1 al infinito. Y fíjense que si yo hago el truquito este de elevar a e a la logaritmo de, me queda algo que tiende a más infinito por algo que tiende a 0. De vuelta me vuelve a aparecer la misma indeterminación en el exponente, entonces es indeterminado. Fíjense que estas tres tienen que ver con cuestiones relativamente lógicas. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, cualquier número elevado a la 0 da 0, menos el 0? Bueno, justamente ¿por qué? Bueno, porque 0 elevado a la 0 no es algo que uno pueda calcular formalmente, algebraicamente, ¿sí? Entonces acá no tenemos un 0 a la 0, sino tenemos una tendencia. Lo mismo con lo de dividir, hacer 0 sobre 0, ¿no? Acá, fíjense que esto es, si uno tuviera el número 1, si uno tuviera, no límite, sino el número 1, elevado a la cualquier cosa me da 1. ¿Sí? Pero acá no es algo que es 1, sino es algo que tiende a 1. Entonces, con esto quiero dejar en claro en que cuando yo estoy hablando de algo que tiende a 1, estoy diciendo, bueno, yo me voy a hacer algo que tiende a 1, quiere decir que por algún momento va a ser más grande que 1 o más chico que 1, va a oscilar hasta que se acomode en el límite a 1. Y esos sobrantes, esos cachitos, ¿sí? Cuando yo los elevo a algo cada vez más grande, puede ser que hagan ruido y que sumen mucho más. De hecho, vamos a ver
que esto que está acá, cuando salvemos la indeterminación, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, vamos a ver que esto no tiende, por ejemplo, a 1, que uno diría 1 a cualquier cosa da 1, sino que esto tiende a algo más grande. Entonces esos puchitos que van sobrando alrededor del 1 en el límite importan. ¿Sí? Bueno, estos tres límites, estas tres indeterminaciones se suman a la lista de indeterminaciones que teníamos. Eran 0 sobre 0, infinito menos infinito, 0 por infinito, infinito sobre infinito, 0 sobre 0 y estas tres. Y acá hice una tablita para resumir un poco la situación de qué sería f a la g cuando tengo comportamientos en el infinito, ¿sí? Si la base tiende a más infinito y el exponente tiende a un número L, ¿sí? Si el L es positivo se va a más infinito, si el L es negativo se va a cero y es indeterminado si L es cero. Infinito a la cero es una indeterminación. Esta no es indeterminado, es el ejemplo que vimos, ¿no? Y que es bastante razonable. Infinito, más infinito a la más infinito. Nunca vamos a tener menos infinito acá en la base. Un comportamiento menos infinito porque las bases son positivas. Sí podemos tener a cero, pero no a menos infinito. Bueno, entonces esto no es indeterminado. Esto tampoco, base que tiende a más infinito, exponente que tiende a menos infinito, esto tiende a cero porque justamente potencias cada vez más negativas y van a invertir a esto, entonces van a hacerlo cada vez más chico en módulo y en tamaño. Y después tener una base que tiende a un número y un exponente que tiende al infinito, me va a dar 0 si la base está entre 0 y 1, ¿sí? Y me va a dar infinito si la base es más grande que 1, y me va a dar indeterminado si el límite tiende a, si la base tiende a 1, o sea, tipo 1 al infinito. Y después algo parecido pasa, cuando el exponente tiende a menos infinito, pero se invierten un poco los roles, ¿sí? O sea, se va a ir a más infinito si L está entre 0 y 1, se va a ir a 0 si L es más grande que 1, justamente porque esto va a invertir la situación anterior, pero sin embargo va a seguir siendo indeterminado si el límite de la base es 1. Y después, si la base tiende a un L distinto de 0 y el exponente tiende a 0, es un L a 0 que da 1, y eso ocurre siempre y cuando L sea distinto de 0. Si la base tiende a 0 y el exponente tiende a 0, eso es indeterminado. Estas tres indeterminaciones nuevas las vamos a abordar en la segunda parte de la materia. Por ahora no tenemos herramientas para trabajarlas, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, son tres indeterminaciones nuevas. Estas dos métodos, estas dos áreas estas dos nuevas resoluciones de límites que vimos, la de tipo 0 por acotado y lo que vimos de la tabla también, se aplica para límites. Yo puse límites puntuales para teniendo un x0, pero también se aplica para cuando x tiende a más o menos infinito y para los límites laterales. De hecho, calculamos ahí varios límites laterales y no hay ningún problema. Con esto terminamos todo lo que tiene que ver con cálculo de límites hasta el momento, ¿sí? En la práctica 3 es todo lo que vamos a ver. Después, como les decía, más adelante vamos a trabajar algunas de estas indeterminaciones, cómo se abordan. Bueno, la propuesta es, acá tienen todas las páginas con las que consultar en el libro de Adams, y con esto no se puede terminar la práctica 3. De hecho, no es la práctica 4, sino es la práctica 3. Se puede terminar la sección de límite de la práctica 3, porque después tenemos la parte de continuidad. Así que acá hay un pequeño errorcito de tipeo, porque como yo tuve que cambiar las prácticas de un año a otro, del año pasado a este, para acomodar un poco al cambio de cursada, entonces, bueno, me quedó ese error. Así que bueno, por ahora pueden terminar. Es más, ya que estamos, podemos ir a las prácticas 2021. Ustedes están viendo, ¿no? Sí, esto se está viendo, perfecto.
podemos ver, ya que estamos, y se los digo en este momento, práctica de límite y continuidad. La práctica 3. Se puede avanzar, ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 es de tipo 0 por acotado. 7 es estos de exponenciales, fíjense. El 8 es de límites laterales. El 9 también es límite lateral. Dominio. Hasta el ejercicio 10. Hasta el ejercicio 10 de la práctica 3. Después queda, ven, como verán, quedan del 11 al 17, son las clases que vienen. Hasta el 10, efectivamente, hasta el 10 pueden trabajar. El 10 es más bien teórico, así que está bien que vengan al final de estos 9 primeros, porque tiene que ver con una comprensión más profunda. Así que bueno, les dejo de compartir. Terminamos con esta sección. Les decía, no terminamos con todas las clases, quedan 2 clases de continuidad, así que bueno, nos vemos prontito. Hasta luego.